en la agenda para hoy lo que tengo puesto es, cambio la cámara de sitio para que me tengáis más o menos enfrente mientras voy haciendo la presentación, es fundamentalmente hablar un poco de cómo vamos a hacerlo con el Pluto, pero antes habían surgido algunas preguntas y lo que me gustaría es si en esta semana habéis hecho algún experimento o alguna duda, más o menos resolverlas. Yo he recibido un par de preguntas que ahora las resolveré gráficamente y luego vamos a ver cómo conectamos el Pluto para poder hacerlo en transmisión, que tiene unas características un poco distintas respecto a emplear un app converter y un transceiver. Y luego otras aplicaciones que se pueden utilizar mucho con el SDR Console, por ejemplo, es utilizar el módulo de satélites que lleva, que es, desde mi punto de vista, muy útil para recepción, pero un poco no funciona, sobre todo en los de banda lateral, demasiado bien porque no es capaz de utilizar un transceiver y cuando tú cambias en el transceiver la frecuencia de transmisión, en este no se actualiza la frecuencia de recepción automática. Pero, por ejemplo, para recibir telemetrías, para recibir satélites meteorológicos, con la excepción del Meteor, y luego os explico el por qué, funciona muy bien y te permite además automatizarlo de forma de que, aunque tú no estés en el cuarto de radio, puedas grabar el pase y recibir la imagen del NOAA correspondiente o la telemetría de algún satélite. Vale, ¿por qué lo de las telemetrías? Bueno, yo creo que las telemetrías ayudan mucho, sobre todo a si estás probando antenas, como es mi caso hoy, ¿vale? Pues poder comparar entre una antena y otra en función de los datos que recibes. Por ejemplo, Juan Carlos 5 Whisky Alpha lo hace muy a menudo, es decir, contar el número de tramas que has podido lograr, de forma que puedes comparar características de una antena contra otra, ¿vale? Bueno, entonces, si os parece, os muteo de momento a todos. Pero dame permiso para grabar, que dice que tengo que pedirte permiso. Vale, pues espera un segundo a ver si te puedo dar permiso. Las preguntas, bueno, estos son los enlaces de programas que yo uso para hacer cables virtuales de audio, que son muy útiles para mover el audio desde el SDR Console a cualquier otro programa. Yo llevo 13 años usándolo con el Flex 3000. Ese funciona muy bien. Puertos serie virtuales para hacer uniones de puertos serie. El Sound Modem, que funciona francamente bien para decodificar Packet a 9600, 4800 y otros tipos. El WXMG, que le tiene ahí una A de más, que es para recibir los NOAA. Y luego los programas tanto de K3 Whisky Nancy, como los que hay para la telemetría de los Fox y los dashboards que hay para los Concubes, ¿vale? Si no los teníais, pues ahí tenéis los enlaces. Bueno, un par de preguntas que yo he recibido. La primera es, que surgió además el otro día y no supe responder, porque no me acordaba, ¿vale? A veces cuando utilizas un RTL SDR, bueno, a veces no, siempre que utilizas un RTL SDR, que está basado en el chip en el R820, suele aparecer una grieta en el centro de la banda, ¿vale? En la frecuencia central a la que está sintonizado. ¿Cómo se elimina esa grieta? Esa pregunta me la pasó José. La forma de eliminarlo es utilizar una de las opciones de la radio. Cuando tienes conectado una radio en el SDR Console, te sale en el menú radio, en la pestaña Home, los controles de la radio. Esto es en el caso de que las radios sean solo receptores, por ejemplo, el RSP1, el RTL-SDR, los clones chinos de los mismos, etcétera, ¿vale? Le das al botón de configuración y te salen las opciones de configuración. El otro día vimos que con la opción EPROM podemos leer el número de serie e incluso grabarlo, por si nos interesa, para distinguir dos RTLs iguales, pero que tengan un número, para tener un número de serie distinto y así los podamos identificar. Pero si nos vamos a la opción HFM Mode Tuning, aquí hay una cajita para hacer un tick que se llama Offset Tuning. Aquí despista un poco porque dice que esto solo funciona para aquellos RTLs que están basados en el E4000, que ya casi no hay porque son de los primeros que salieron. Pero si lo marcas, sí que funciona, ¿vale? Con lo cual,
Esto despista un poco porque piensas que si tú tienes un RTL basado en el R820T o en el FC0013, que son distintos sintonizadores que lleva el pincho, piensas que no va a funcionar. Pero bueno, yo lo marqué y funciona con un RTL sdr.com, de estos que venden en Astro Radio, y también funciona con un FC013 de sintonizador. O sea que la forma de eliminar esa grieta es habilitar el offset tuning en las opciones del RTL dongle, que está en el menú que sale en la pestaña Home cuando tienes la radio conectada y en configuración, ¿vale? Siguiente pregunta que recibí. ¿Cómo enmudezco el receptor mientras transmito con un transceiver y un upconverter? Y lo he puesto así porque luego veremos que con el Pluto, donde hay que hacerlo es en otro sitio distinto, ¿de acuerdo? El programa actúa de forma diferente y tiene configuraciones diferentes. Funciona distinto cuando utilizamos la opción de recibir con un RTL SDR y transmitir con un transceiver más upconverter, como vimos el otro día, que cuando utilizamos un equipo de radio SDR que sea emisor y receptor todo en el mismo dispositivo. Ejemplo, Pluto, como luego veremos, o Lime SDR, o HackRF no, porque ese es Hub Duplex, pero también actúa así. Es decir, Simon ha decidido tener un tratamiento distinto cuando estás tratando solo con un receptor o con un receptor y un transmisor. En el caso de un RTL más un transverter más un transceiver, en donde se enmudece la recepción es en las opciones de external radio. Como vimos el otro día, para poder controlar el transceiver en la frecuencia de subida, este es un ejemplo de que yo tengo el transceiver puesto en 432.220 para salir en 2400.220, que se recibiría su señal correspondiente en 10.489.720, si no me falla la memoria. Le das al botón del interrogante y te abre la pantalla de opciones. En Transmit hay una opción que es Mute Audio y tiene otra más que es Reduce IQ Data by XDB. La primera lo que hace es cuando tú transmites el waterfall y el programa sigue funcionando igual, lo único es que enmudeces el audio. ¿Para qué sirve eso? Pues como sabéis en el QO100, entre la distancia más el tiempo que requiere el programa para procesar el audio, pues tienes fácilmente casi un segundo de retraso, con lo cual es un atontador perfecto si te escuchas a ti mismo, ¿no? Entonces es más cómodo enmudecer el audio cuando transmites, mientras que vas viendo tu señal en el waterfall para ver si tienes problemas de espurias o cosas por el estilo, ¿vale? Si le marcas la siguiente opción, que es Reduce IQ, lo que hace es reducir la ganancia de la parte visual, con lo cual la señal también bajaría. En el QO100 no lo veo necesario y solo con enmudecer el audio es suficiente. Así que espero, José, haber resuelto tu pregunta, que era esta, ¿vale? Entonces ahora es, ¿alguna otra pregunta que tengáis después de vuestra experiencia? ¿Tenéis alguna otra pregunta que en relación con lo que vimos el otro día, que era configurar el RTL y luego conectarlo con un transceiver para aquellos casos donde la estación está basada en recepción en SDR? ¿Me escuchas, Alex? Sí, sí, Tomás, te escucho. No, solamente probar el micro. Saludos a todos. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos ahora con el Pluto. Bueno, el Pluto, estas son la parte, vamos a ver cómo instalar el Pluto en el SDR Console. ¿Dónde están los controles de recepción y de transmisión del Pluto? Esto también vale para el Lime SDR, ¿vale? Un aspecto importante cuando transmitimos con el Pluto en SSB, con el SDR Console, es los ajustes de audio, ¿vale? Y luego un par de utilidades que yo creo que son buenas, sobre todo para sintonizar al principio, etcétera, que son Tune, Tone y algunas otras herramientas que yo llamo herramientas útiles, ¿vale? Entonces, esta sería una configuración muy similar a la que yo tengo puesta. Si lo veis, esto es, para los que no lo conozcáis, este es el Adam Pluto. Este es un dispositivo que desarrolló Analog Devices fundamentalmente con un objetivo educativo y que permite tener un receptor y un transmisor
que trabajan en full duplex, es decir, las dos pueden operar a la vez, con un rango cuando lo compras de frecuencias que va de 350 a 3800 MHz. Pero con un par de comandos muy sencillos, el otro día mandé un PDF de cómo había que hacerlo, lo puedes convertir en un receptor que va desde 70 megas hasta 6 gigas y en un transmisor que va de 70 megas hasta 6 gigas. El dispositivo que utiliza, aquí dentro lleva lleva varios componentes. Uno que es el transceptor, que es un AD9963, y cuando le haces el cambio por software, le dices que es un 9964, con lo cual cambia y automáticamente se lo traga. Y luego lleva un microprocesador muy potente, un Xilinx, que corre una versión de Linux dentro, ¿vale? Por eso cuando nosotros nos conectamos podemos luego manejar el firmware, ¿vale? Una cosa importante del Pluto es que la señal que saca es con todos los contenidos de armónicos sin filtrar, ¿vale? Por tanto, cualquier amplificador que pongamos después es muy importante que le pongamos, por ejemplo, para el QO100, un filtro de pasabanda de 2400, ¿vale? Para asegurarnos de que no mandamos al aire, pues el segundo, el tercero, fundamentalmente los armónicos impares, ¿vale? Por eso yo lo he puesto aquí en una caja, ¿vale? Drivers más PA. La potencia de salida, dependiendo del modo, puede estar entre 0 dBm, que es 1 milivatio, a 2 o 3 dBm, que pueden ser eso, como máximo 2 o 3 milivatios. Con eso no vas a ningún sitio. Y en general todo el mundo lo que utiliza es uno de los amplificadores estos típicos chinos, de esos de 54 gigahercios, y uno que está bastante bien, que lo vende Analog Devices también y que lo diseñaron especialmente para este dispositivo, que se llama CN0417. Todo esto lo podéis encontrar o en tiendas de electrónica, me creo que en Pasión Radio, y al final el sitio más barato es comprarlo o directamente en Analog Devices, en la página de la compañía, o dos, comprarlo en DigiKey o Mouser, ¿vale? Por el precio que tiene, que son como 130 euros masiva, creo que es un dispositivo que da mucho juego para hacer muchas cosas. Y además, desde hace aproximadamente un mes, un colega italiano ha desarrollado un software que te lo permite convertir en un analizador de espectro hasta 6 GHz y en un analizador escalar de redes también hasta 6 GHz o más, ¿vale? Si alguien tiene interés, pues podemos poner una charla para otro día para ver cómo funciona. Bueno, ese programa está en desarrollo. Y luego ayer identifiqué también otra cosa que están haciendo los ingleses, muy interesante, que es utilizar este dispositivo como una... Lo que los ingleses han hecho con esto también, hay un proyecto que ha empezado este mes, que es convertir este dispositivo en un equipo de microondas para todas las frecuencias que abarca. Con un software que han hecho para la Raspberry Pi, con una pantalla de las de la Raspberry Pi, que te permite simplemente poner la frecuencia, ponerle luego amplificadores con sus correspondientes filtros en la recepción para tener la menor cifra de ruido posible, filtros pasabajos en la salida con amplificadores, y ya ha habido 6 o 7 ingleses que han desarrollado un equipo muy chulo. Yo les escribí ayer y me parece muy interesante. Esta sería, en este esquema, la conexión entre el PC, que va por USB al Pluto. No hace falta, también se puede hacer por red, etcétera, pero para simplificar lo vamos a hacer por USB. La salida de transmisión, el driver con sus filtros y un amplificador operacional a la antena, y luego el LNB a través del VST al RX. Perdón, aquí al RX, ya no nos hace falta el RTL, obviamente. Aquí he puesto, en este lado de aquí, la frecuencia de recepción y la correspondiente frecuencia de transmisión, porque a diferencia del otro día donde utilizábamos un up converter para transmitir, aquí la frecuencia que tenemos que colocar después como offset es justo la diferencia entre la frecuencia de transmisión y la frecuencia de recepción. El otro día había que poner también la diferencia, pero la diferencia no entre la frecuencia de 10.400 y 2.400, sino la diferencia entre 10.489 y 432. El principio es el mismo, pero aquí, como vamos a estar transmitiendo de verdad en 2.400, hay que poner una diferencia de 8.089.500, ¿vale? Quedaros con la cifra, porque luego lo vamos a poner. Ok, hasta ahora. Entonces, arranco el programa. Esto lo expliqué el otro día. Esto lo podéis habilitar, ¿vale? Que se llaman lo que yo le llamo instancias o identidades. Son formas de crear, de lanzar
el programa varias veces. Se puede lanzar hasta 5 veces, suponiendo que el PC aguante, ¿vale? Porque este programa pues requiere bastante de máquina, pero te permite tener a la vez un receptor para el Pluto, un receptor para HF. Eso sí, en cada uno de ellos tienes que tener un SDR activo distinto. No puedes tener 2 veces usar el RTL SDR en 2 instancias porque te dice uno ya está usado, ¿vale? Nos vamos a todos. ¿Perdón? Miguel. Buenas tardes a todos. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, vamos a la instancia que tenemos de presentación, que es la de ayer, la del otro día. Y aquí, como recordaréis, teníamos instalado el RTL USB dongle con su down converter a 9750. Le voy a dar al start para que veáis que todavía sigue funcionando, eso espero, es que yo tengo. Y luego, una vez, como ya tienes instalado el Geostationary Beacon, solo hay que marcar clic encima de la señal y darle a play. Y si os fijáis en la parte de arriba se va a mover ligeramente, porque obviamente la frecuencia que yo tenía puesta en el oscilador local, que es 9750, pues en realidad es 7 kilociclos más baja de lo que debería ser, porque se ha ido 7 kilociclos para arriba, ¿vale? Bueno, cuando tenemos el programa ya, lo voy a parar. Lo que hay que asegurarse para hacerlo funcionar con el Pluto, lo primero es instalar el Pluto, ¿vale? Yo no tengo, aparte de este, tengo otro que lo tengo ahí puesto. Lo que pasa es que, a ver si lo podéis ver. Este es un invento que yo hice para ponerlo en una caja metálica, ¿vale? Ese es el equipo de transmisión que yo tengo, el Pluto, un amplificador de los chinos, el amplificador de Analog Devices, que lleva por aquí delante un filtro, y la salida lleva un coaxial que lo tengo fuera aproximadamente, pierdo como 3 decibelios debido a la pérdida del cable, y luego afuera tengo un ampli chino al lado de la antena. Esas son mis condiciones de laboro para aquellos que hayan hecho curso conmigo, ya saben más o menos cómo funciona. Bueno, lo primero que necesitamos para usar el Pluto es instalar el Pluto, ¿vale? Entonces, para instalar una radio nueva, aparte de la que tengamos, le volvemos a dar a seleccionar radio, definiciones, buscamos Pluto SDR, y si lo tienes conectado con los drivers instalados, etcétera, y funcionando el Pluto, pues te va a surgir aquí. No tienes definiciones, pero puedes añadir una. Y automáticamente te ha añadido el Pluto. Si observáis y hacéis un poquito más grande la pantalla, te permite tener distintos Plutos, porque una de las cosas que hace es leer el número de serie del Pluto, ¿vale? Y con estas lo salvamos. Ahora ya tenemos 2 radios para escoger a la hora de lanzar el programa. Podemos utilizar o el Pluto o el RTL dongle. Fijaros siempre, en el Pluto tiene diversos anchos de banda, tiene hasta 6 megahercios, pero si queréis transmitir a la vez, no podemos utilizar anchos de banda mayores de 3 megahercios, porque necesita un ancho de banda inferior a 4 para poder mover los datos tanto para recibir como para transmitir. En el caso del QO100, como el ancho de banda que vamos a estar recibiendo es de medio megahercio, son 500 kilociclos, pues con 1,2 es va que chuta, ¿vale? Otra cosa es que dices, bueno, si ahora lo pongo en marcha, no voy a recibir el QO100 fundamentalmente porque se me ha puesto el convertidor a la línea blanca. Le vuelvo a añadir los 9750 y le doy a Start, cruzamos los dedos y teóricamente tendría que funcionar. Bueno, obviamente, como el ajuste de el mínimo y el máximo y el ajuste de ganancia es distinto al del RTL, se ve distinto. Podréis ver aquí que sale, le falta contraste, las señales no salen por la parte de arriba. Bueno, lo primero que voy a hacer es controlar la deriva, ¿vale? Y ahora voy a ir con este botón, voy ajustando para ver el contraste. Con el low, que se aparece cuando pones el ratón aquí a la derecha, por aquí arriba, o lo mueves, puedes variar la señal de la parte inferior, y con el high, pues si te gustan las señales muy puntiagudas, pues lo subes. Esto lo que te va es cambiando la escala. La escala yo la tengo puesta en dBms. ¿Por qué? Porque te permite tomar medidas relativas, y lo importante al final es cómo optimizar la relación señal-ruido. Os voy a recordar cómo se cambiaban las escalas. Está en la pantalla View.
y el botón escalas te dice en qué unidad de medida te va a poner toda la representación de la información en pantalla. Puedes hacerlo en dBm, como es el caso que yo tengo, puedes hacerlo en señales S, ¿vale? O puedes hacerlo en decibelios microvoltio. ¿Vale? Yo en general lo tengo siempre en dBm porque me permite además ver más o menos cuál es la cifra de ruido. ¿Vale? Está aproximadamente, el suelo de ruido está entre 120 y 125 dBm. Luego, las señales, por ejemplo, esta de aquí. Como veis, la señal sale en positivo y la cuestión es lo siguiente, es cómo mido las señales. Las puedes medir en dBm, pero puedes medir dos cosas. O la señal en absoluto, es decir, el ruido más la señal, o la relación de la señal respecto al ruido, ¿vale? Y eso lo haces a través del medidor de señal o signal meter. Tienes dos opciones, que es analógico, que te hace el meter así, ¿vale? Como este que está aquí. Lo puedes hacer digital y entonces te sale la bolita esta que te ocupa menos. Y luego, cuando lo haces analógico, puedes hacer que te salgan varias cosas. El pico, la actual y el ruido son tres agujas distintas que se mueven y lo puedes hacer pequeño, mediano o grande, ¿vale? Y transparente significa que se vean las rayas de atrás, ¿vale? Yo voy a seguir otra vez. Y la siguiente parte es qué valor quieres que te exprese el smeter o el medidor. El de default es la señal en decibelios o en unidades S, ¿ves? Este estaría llegando con una señal de, bueno, vamos a poner la baliza que es más fácil. La baliza de telegrafía, que como veis transmite en realidad dos tonos, tienes que sintonizar solo uno de los tonos para escuchar el Charlie Whiskey, se recibe con menos 86,3 dBm. Al final, si quieres comparar menos 86 con otra señal, por ejemplo, de un corresponsal como este de aquí, ¿vale? Pues este llega a menos 90, o sea, llega 4 dB por debajo. Otra forma de hacerlo, en vez de no tener los negativos, porque todas las señales van a ser negativas si las miras en valor absoluto, la forma más eficaz es verlo como relación señal-radio o SNR en este programa. Al final lo que vamos a necesitar es maximizar la relación señal-ruido, porque eso es lo que nos permite mejorar la inteligibilidad de la señal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? El Pluto funciona. Aquí tenéis, tanto para el Pluto como para el resto, la deriva que está teniendo el oscilador local de mi LNB, tal como va cambiando la temperatura, pues bueno, se mueve 3 hercios, esto cambia cada segundo, ¿vale? Entre 4 o 5 hercios, es decir, normal. Y eso lo puede controlar perfectamente. Bueno, recordáis también que en la parte izquierda es donde están todos los controles de recepción, ¿vale? Pues aquí es donde están los controles del Pluto. En un RTL SDR nos habría añadido más ventanitas, más iconos en la parte de arriba. En el caso del Pluto o del Lime SDR no lo pone aquí arriba porque no es un receptor, sino es un transceptor y lo añade en la columna izquierda, ¿vale? Aquí tenemos todas las opciones del Pluto, que es radio, en donde antes teníamos el external radio, ahora es radio, ¿vale? ¿Qué cosas se pueden ajustar en el Pluto? Se puede ajustar, el Pluto tiene diversos ajustes, ¿vale? Primero en recepción. Uno son los filtros que lleva el mismo Pluto dentro programados para RX. Yo no sé exactamente, no he entrado en mirar toda la literatura de cuál es el efecto, pero por defecto le he puesto al máximo de filtros de RX, ¿vale? Si alguien tiene interés, puede mirarse toda la documentación del Pluto, ¿vale? No afecta en gran manera, pero yo lo he puesto al 100. Y luego aquí hay, para gustos, colores, ¿vale? Simon recomienda, de las opciones que hay, la de Slow Attack, que es un sistema de control automático de ganancia, donde el incremento o el decremento, mejor dicho, de la señal, si recibe una señal muy fuerte, es paulatino, ¿vale? Es lento, como dice, slow. Luego tienes una mezcla que es híbrida, es decir, entre manual y slow, y otro que es fast attack, fundamentalmente para señales de Charlie Whiskey. Yo me he ido a lo manual y he ido ajustando aquí, ajustas con estos cursores la ganancia, ¿vale? Yo en mi caso lo tengo puesto, porque lo he copiado del otro, a 60 dB,
igual es demasiado, pero me refiero. Y luego la visual, que es la ganancia visual, que no tiene nada que ver con la ganancia de la señal para decodificarla, sino simplemente cómo lo vas a ver en pantalla, está a menos 40 dB. Si lo subes arriba, te sale una brutalidad, ¿vale? Entonces, yo lo tengo puesto en menos 40, que es una recomendación que ellos hicieron y funciona. Voy a dejarlo otra vez en menos 40. 41, 42, menos 40. Y luego aquí tienes dos radial buttons de estos que le llaman los de Windows, half duplex y full duplex. Hay que marcar el de full duplex porque si no, no vas a poder recibir tu transmisión cuando transmites. ¿Ok? Abajo hay más información. Te dice qué temperatura tiene el Pluto. Porque tiene un sensor de temperatura, el chip, el AD9963, lee ese dato y te lo muestra aquí. Y luego te dice si el buffer, es decir, el buffer que hay de comunicación entre el Pluto, entre el chip del Pluto y el microcontrolador está muy lleno y cuál es el máximo valor de pico, ¿vale? Hemos visto los controles de recepción en este lado. ¿Qué opciones tiene además el Pluto? ¿Vale? Tiene un botón de ayuda que te lleva a la página de Simon en inglés, por supuesto, donde te da más información. Me voy a los 3 puntos Options. Estas son las opciones de configuración del Pluto. Una de ellas son los buffers, es decir, el tamaño que tiene la memoria para mover datos ahí y de ahí mandárselos al Pluto y viceversa. Cuando transmitimos datos por un bus, ya sea USB, serie, etcétera, necesitas un espacio de memoria para que pueda, si llega más rápido de lo que tú tienes capacidad de procesar o si mandas más rápido que la capacidad que tiene el sistema de comunicación en mandar la información, para que se queden ahí los datos entre tanto, ¿vale? Lo que viene por defecto son 200 milisegundos y 50 milisegundos y a mí me funciona perfectamente, con lo cual, recomendación, lo que viene de serie. La siguiente es la calibración. En este, si tenéis un Pluto, que por cierto, para hacer transmisión en SSB se necesita modificar el oscilador local, sí o sí, desafortunadamente. Y la razón es que el oscilador local que viene de serie tiene, creo que son 2 partes por millón. 25. O 25 partes por millón de error y entonces en banda lateral no te quedas quieto ni por casualidad. Con lo cual hay que modificar el oscilador, hay que quitar el que hay. Ahora hay otras opciones que no hay que desoldarlo porque esa es una de las partes más terribles de los que hemos hecho el experimento desde hace tiempo. Pero ya luego, como os dije, os mandaré en el PDF cuáles son los osciladores. Ahí hay un par o tres ahora que gente está probando. Uno está probando Oscar, de J0 Mike Yankee. Y también los alemanes en el foro de ANSAT han estado recientemente escribiendo la opción de inhabilitar el que hay simplemente soldando un cable que lo pones a masa. Con lo cual, todo lo que es el proceso de modificación del Pluto se simplifica enormemente porque no tienes que pelearte ahí con desoldar un oscilador muy pequeñito, ¿vale? Y luego soldar uno de 1,6 por 2 milímetros. Sí, sí, no, ese es el estándar, la VX y tal, pero me refiero que ahora hay otras opciones igual de buenas, incluso yo he estado ahora leyendo y tengo que ver cuál es el efecto, de cuál es la señal de pico máxima y mínima que necesita para mejorar los productos de intermodulación. ¿Vale? Eso ya motivo de otro día. Después, uno de los aspectos muy importantes, si vamos a usar el Pluto para transmitir, está en esta pestaña, en la de Fear Filter, ¿vale? El SDR Console recibe el audio del micrófono a través de la tarjeta de sonido y le aplica una serie de filtros, ¿vale? Una de las cosas que Simon ha hecho es utilizar unos filtros distintos de los más habituales y aquí tienes un TIC que se llama Boost EX Gain. Así te garantizas de que maximiza el empleo de los filtros que él ha diseñado y consigues mejorar la potencia de salida porque mejora el tratamiento del audio, ¿vale? Aunque al final esto lo que hace es reforzar la transmisión. Entonces, sí o sí, hay que pasar por aquí y en Fear Filter marcar el Boost X Gain porque esto fácilmente te da 2 o 3 decibelios más de salida. Y luego, por último, el Offset Tuning es si transmites con el Pluto y recibes en la misma frecuencia, que no es el caso en el QO100 porque estamos recibiendo en 739
y transmitiendo en 2400, pero por ejemplo, si lo queremos utilizar en 1296 para hacer QSOs en la banda de 23 centímetros, con su previo de recepción y con su lineal de transmisión, el Pluto tiene un problema en full duplex, que es que la señal con la que transmite la acaba recibiendo también. Entonces, la forma de evitarlo es hacerle un offset tuning. Para el QO100 no hace falta porque transmites en frecuencias distintas, pero si haces simplex, transmites y recibes en la misma frecuencia, tienes que hacer que el oscilador de transmisión se aparte de tu frecuencia de recepción y puedes apartarlo distintos valores, desde 200 kHz abajo o 200 kHz arriba, de forma de que no te estorbe en la recepción que estás haciendo. Pero no hay que preocuparse porque cuando pasas a transmisión, él coge la frecuencia y se pone en la frecuencia que tú debes transmitir igual a la recepción. En resumidas cuentas, para el QO100 no hace falta ponerlo, con lo cual le damos a aceptar. Esas son las modificaciones, las opciones más sencillas. Dices, bueno, Alex, ¿y ahora cómo transmito? ¿Dónde está el botón del PTT? Bueno, el botón del PTT está en la pestaña Transmit. ¿Vale? En la pestaña Transmit, al tener un Pluto conectado, tengo distintas, se me han activado o se me han puesto no en gris, sino en activo, todos estos iconos, ¿vale? DSP significa el control del DSP, con lo cual ahora, veis aquí a la derecha, me ha aparecido otra pantalla vertical igual que esta, donde está la frecuencia de transmisión, una serie de botones que ahora entraremos en ellos, y todos unos indicadores, unos medidores, y luego unos controles de audio, incluso la capacidad de monitorizar el audio, y una cosa muy chorra, pero entretenida, que es poder mandar, no sé si lo habéis visto alguno en el QO100, un mensaje de los que te marcan el espectrograma, el indicativo. Oye, Alex, sí. A mí me tapa eso, la señal de los demás colegas, la imagen. ¿Qué hago? Bueno, Entonces, mueve la pantalla, o sea, las fotos que tienes de las imágenes que tienes del resto de los compañeros, si lo pinchas encima lo puedes arrastrar a cualquier otro lado de la pantalla. Vale, correcto. ¿Vale? Gracias, ¿eh? De nada. Como os decía, he abierto, le he dado al icono DSP y me ha aparecido esto aquí. Todavía no podemos transmitir porque todavía no hemos puesto el 8089-500 que os mencionaba antes. Tal como está ahora configurado, si yo le diera a transmitir, estaría transmitiendo en esta frecuencia, 10489, que el Pluto no puede y por tanto no haría nada, ¿vale? Entonces vamos lo primero a manejar el offset de aquí. La diferencia contra lo que hemos visto antes de utilizar un upconverter es que para poner el offset aquí hay que ponerlo, para el Pluto y el MSDR, hay que ponerlo en donde ponemos el offset de recepción, donde pusimos el 9750, ¿vale? Para eso lo que tengo que hacer es volver al inicio, parar, seleccionar la radio otra vez, estoy en el Pluto, me da lo mismo, me voy a definiciones y aquí es donde me sale el botón editar el converter. Le doy a editar y aquí te pone la explicación. En el caso de usar un LNB en el SDR, etcétera, upconverter example, etcétera, aquí tienes que generar, veis que pone, ahora le voy a marcar este, ¿vale? Que es el que ya hicimos el otro día, le voy a decir editar. Y tengo dos opciones, o hacer un down converter solo de RX o un RX-TX. Este es el que hay que marcar con el Pluto porque vamos a utilizar down converter, que es el LNB, y por otro lado voy a utilizar un Pluto para transmitir. Desde 2400 a 10489 hemos visto antes que eran 8089 500 0000, ¿vale? Apply. Salvar otra vez y ahora Pluto SDR y aquí tengo que me sale, antes donde me salía down 750, ahora me sale down 750 y 8089-500. Marco este y lo inicio de nuevo. Como no se ha movido mucho el LNB, esto sigue enganchado, ¿vale? Ahora si os fijáis, no sé si se ve bien en la pantalla de vuestro ordenador, en la parte de recepción tengo el receptor 1,
con una reducción de 9.750, es decir, a 10.489.900 le resto 9.750 y esa es la frecuencia en la que está sintonizando el Pluto. Y aquí tengo 10.489.500, 499, la misma frecuencia que aquí, pero estoy subiendo, ¿vale? Desde 80 a 89.500. Esa es justo la diferencia para que cuando yo le dé a transmisión, transmita en 2.400, ¿vale? Dejadme un segundo, voy a poner en marcha el lineal y voy a encender con una fuente de estas de 5 voltios el transmisor. Bueno, hasta aquí vamos a ver si transmite al menos lo que sea un tono de telegrafía, ¿vale? Me voy a poner en 550, no, un poco por debajo, en 400, en 540, ¿de acuerdo? ¿En qué frecuencia voy a transmitir? Pues mirar, aquí en la derecha, en esta caja de los botones negros, tienes dos botones que pone Sync RX. La verdad es que uno significa sincronizar la frecuencia y otro sincronizar el modo. Vamos primero con el de la frecuencia. Si no está encendido, que eso se muestra porque tiene una luz amarilla detrás, ahora está encendido y ahora está apagado, yo puedo variar la frecuencia de transmisión y no se varía la frecuencia de recepción. O puedo variar la frecuencia de recepción, ¿vale? Y la de transmisión no cambia. Tengo sincronizarlo, eso significa que la de recepción, la de transmisión siempre será igual a la de recepción, o puedo hacer que la de recepción pase a transmisión o la de transmisión a recepción. El típico AB de los transceivers, ¿vale? Lo importante es tenerlo siempre sincronizado porque nosotros vamos a estar trabajando normalmente transmitiendo en la misma frecuencia que recibimos, ¿vale? Y la siguiente se llama también Sync RX, pero es sincronización de modo. Si ahora no lo pulso, está en USB, yo puedo transmitir, vamos a poner en FM, no lo voy a hacer. Aquí estaría transmitiendo en modalidad de frecuencia modulada, pero estaría recibiendo en USB, ¿vale? En el QO100 transmitimos en USB, la mejor manera es sincronizar RX, así si pasas a Charlie Whiskey, pues aquí pasa Charlie Whiskey. Y luego aquí abajo hay una serie de botones, uno que es el de transmisión, este es el PTT, uno que pone Tone y otro que pone Tune, ¿vale? El de Tune es el típico botón de Tune de todos los transceivers físicos que hemos tenido, basados en hardware, y que te permite lanzar una portadora continua, ¿vale? Y este botón de aquí te dice la cantidad de señal que estás lanzando. Está al 0, le voy a dar a Tune, espero que no salte nada por los aires. Se he puesto el ALC al máximo y de momento, ahora veis, no sé si veis ahí la señal, en la parte de la izquierda, aquí, no, ese no soy yo. Vale, voy a cambiar. Voy a ponerme en Charlie Whiskey y voy a bajar a 530, porque ahí había alguien, ¿vale? Estoy en 530 en recepción, 530 en transmisión, le doy a Tune y como no estoy dando ninguna excitación, aquí no sale nada. Bueno, si os fijáis, aquí no sale, pero aquí sí que está más abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía esto puesto. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Vale. ¿Veis? Fijaros en este lado del espectro de aquí, donde tengo yo ahora el ratón, ¿vale? Ahí está la señal. Lo que pasa es que está desplazada hacia abajo bastantes kilociclos. Está desplazada como 527, 529, 2 kilociclos, ¿vale? Tengo dos opciones cuando me pasa eso. Y la razón es muy sencilla. El Pluto que yo tengo con el OCXO no lo tengo calibrado, es decir, lo hice a medias, pero no lo he acabado, porque se puede ajustar el VCXO. Una forma de resolverlo es utilizar el incremento de transmisión, ¿vale? Que es el shift con este. Y ahora le doy al Tune y ahora lo único que voy a hacer es subirle
No, con esto le estoy bajando, subo 1. Ahí me he pasado. Si os fijáis arriba, 3. Vale, le bajo aquí. Ya está. Listo. Es decir, tengo 3150 ciclos, ¿vale? El oscilador del Pluto por debajo de lo que debería ser, ¿vale? Preguntas hasta ahora, antes de que siga, que si no esto es muy largo. ¿Preguntas? Alex, Sí, Tomás. en mi caso, cuando activo el boost en el Fear Filter, no me hace ningún efecto. ¿Tienes idea de por qué puede ser? ¿Te acuerdas que te lo comenté la otra noche que estábamos en QSO? Sí, no lo sé porque, no sé, depende yo creo que también de los firmwares que estamos usando. Una de las cosas que, Claro. como es que vi, tienes el firmware del 0.3 de Analog Devices, que es el que viene de serie normalmente cuando lo compras. Sí, tengo ese, tengo el que me vino. Y luego el 0.31 tiene algunas modificaciones que no recuerdo muy bien que explicaban de ellas. Y luego están los de Variste, ¿vale? Que sirven para DATV, pero también sigue funcionando el Pluto normal y que sirve para el SDR console igual. Eso era la otra pregunta, porque lo voy a actualizar. Cualquiera para DATV es de los súper firmware guay. vale para el SDR console. El SDR, la ventaja además del último firmware de Varist es que a través de SIGI, de un colega alemán de G9, no recuerdo ahora el indicativo, te permite que con un pequeño circuito que le puedes añadir hacer un PTT desde el Pluto, ¿vale? Hay otras formas de hacer PTT, luego os enseño una muy sencilla que es con un relé USB, pero si te gusta cacharrear, esa es otra opción. O sea, hay varias formas de llegar al mismo sitio, ¿vale? Pero esa yo creo que es una de las razones por las que no se nota diferencia alguna, ¿vale? O muy poquita. La recomendación que hizo Simon en su momento es que marcáramos TXBoost. Yo no he leído el código ni nadie salvo él, entonces me lo creo y me funciona a mí razonablemente bien, entonces como tal os lo explico. Entonces podía ser... Más preguntas. Entonces podía ser por eso, ¿no? Por el filtro. Por la versión del firmware, que quizás un firmware no recibe la información del filtro y el otro no te sabría decir exactamente. Entonces, si me permiten los otros participantes, la otra pregunta sería, yo nunca alimento el Pluto aparte, siempre lo alimento a través del propio USB. Sí, ¿Es mejor, es recomendable alimentarlo a través de su conector de alimentación? Yo creo que aquí hay distintas escuelas. Si tú tienes una alimentación estable desde el puerto USB, es decir, si desde el ordenador es un puerto USB que sea capaz de dar los 500 miliamperios, que es el rate máximo para un USB, perfecto. Si tienes un ordenador portátil, que en los portátiles yo he visto que hay USBs que están marcados como con un rayito, que esos son los que son capaces de dar hasta casi 1 amperio de intensidad de salida, pues utilicemos el USB del rayito. Si estamos con un portátil muy pequeño que no tiene muchos USBs o el portátil está con muchos accesorios conectados a los puertos USB, la corriente disponible es menor y entonces hace que falle más. Entonces, si no tienes ningún problema por los USBs a los que conectas al ordenador, yo lo tengo funcionando a través de un USB normal y no lo alimento externamente. Yo tampoco, si nunca lo he alimentado. Se puede alimentar con el USB adicional que pone Power en el Pluto y él automáticamente tiene un circuito, que lo podéis encontrar porque todos los esquemas están disponibles en Analog Devices, que lleva un chip que lo que hace es conmutar la tensión desde la entrada por el USB de datos al de USB de voltaje y entonces solo utiliza las 2 líneas de datos y la masa en el caso del USB normal. Más preguntas. ¿Ha quedado más o menos claro hasta ahora? Una pregunta, si me permitéis. Sí. Otra sería, se me ha quedado la frecuencia de recepción justo encima del Smitter. Y no sé cómo se quita, porque me molesta ahora.
Y no sé cómo lo hice y no sé cómo quitarlo. Vale. Como es algo que ves, debe estar en View. Sí, lo he mirado en View y en RX no lo veo, la verdad. Vale, pues nada. A opciones, que es la siguiente. Display, Ajá, a ver, display. Spectrum, Show Frequency and RX Details. Ahí está, sí, sí, sí. Ya Pero está. te baja el smitter para abajo, ¿eh? Sí, bueno, como lo tengo en digital, Ah, pues vale. se me Pues queda aquí arriba del todo. Esto va bien si quieres verlo para no mirarte, pero bueno, es que tener el mismo dato 3 veces a veces es un poco lioso, ¿no? Claro, claro, lo activé, no sé por qué, bueno, para Lo ir tienes aquí, ¿vale? probando y eso. Opciones, Vale. Display, Show RX, ¿vale? Más preguntas. Que de momento hemos visto que esto transmite, ¿vale? El tune está temporizado, ¿verdad, Alex? ¿Perdona? Cuando haces TX y Sí. tune, está temporizado, No, creo, ¿no? no, es que el programa tarda en mandar, llega hasta el satélite, vuelve y tarda en procesarlo. Yo creo que ese es el retraso. No, me refiero a que si lo dejas en marcha, como he hecho ya para ajustar Ah, sí, y eso, sí. Te deja un él solito se pone en se off. apaga. Al cabo de un minuto, sí, Eso es. aquí si veis, ahora voy a transmitir otra De vez la hecho, te ha pasado computadora. antes, creo. Lo voy a bajar esto porque no hace falta ser el más grande de la casa. Esto puede valer, por ejemplo, para ajustar, ver cuál es la señal de nivel. Mirar, ahora estoy casi al mínimo y todavía hay señal vía satélite, teniendo en cuenta de que se mueve un poquito porque ahí ya está. Perfecto. Veis que aquí hay un contador. Esto va contando los segundos en los que estoy transmitiendo. Sí. ¿Vale? Vale, eso es el tune. ¿Qué es el tone? El tone te permite transmitir 2 tonos de audio de forma que puedas ver cuál es el momento en que en tu amplificador o tu sistema de amplificadores empiezas a tener intermodulaciones, ¿vale? ¿Qué tonos son? Pues normalmente Simon todas las opciones o pone o una ruedecita o 3 puntos. Si le dais a los 3 puntos que hay aquí, vamos a ver no solamente los tonos, sino los ajustes de audio, ¿vale? Los podéis lograr por aquí, ¿de acuerdo? O podéis encontrar también los ajustes de audio yendo a Transmit y en opciones, ¿vale? 3 puntos para Simon y la ruedecita de opciones son lo mismo en muchos casos, ¿vale? Entonces, le hemos dado aquí a los 3 puntos y vamos a hablar de los controles de audio. Para transmitir en banda lateral necesitamos introducir audio al equipo. Podemos utilizar la entrada de la tarjeta de sonido de micrófono, por ejemplo, con un micrófono como el que utilizamos para hacer videoconferencias. Podemos utilizar una entrada de línea si tenemos un sistema que nos dé señal de línea o un micrófono normal. El SDR Console para transmitir con el Pluto necesita que esto esté casi al máximo en casi todo, curiosamente, ¿vale? Que es cuando mejor funciona. La recomendación que hace Simon es que la ganancia de micrófono esté alrededor de 85 y el procesador a 85. Sin procesador, la señal que sale es bastante pobre. Ya os lo adelanto, con lo cual, para transmitir en audio hay que poner el procesador y hay que poner la ganancia de micrófono casi a tope. ¿Cómo ajustamos la potencia de salida? Con el botón Drive. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a acabar de explicaros lo del tono y ahora volvemos ahí, porque vamos a hacer una prueba de tonos también. En TX Tone Tune te dice, este es el retraso, tiene un pequeño delay efectivamente, no solamente tiene un temporizador, sino tiene un delay desde que tú le das al botón hasta que se empieza a transmitir, que yo lo he mantenido en 10 milisegundos. Tienes el generador de tono, espérate que no se apague. Con esto, y muy gráficamente, tú puedes decidir qué 2 frecuencias vas a utilizar en los tonos. Los más habituales, cuando se hacen pruebas de intermodulación, son 700 Hz y 1900, ¿de acuerdo? Y podrías mandar hasta 3 tonos para ver creo que son el IP3, el tercer nivel de productos de intermodulación. Y luego la señal. Puedes mandarla como un tono estable, o lo puedes mandar como pulsos, ¿vale? Tanto el tune como el tone.
¿Para qué sirve el pulso? Pues por si no sabes, porque hay muchas señales y tal, coges, mira, ahora acaba de pasar uno por encima. Si le das 50 milisegundos pulse y le digo tune, ahora si miráis en la parte izquierda, espera que voy a darle un poquito más de drive para que se vea la señal. Si veis aquí, está mandando pulsos y si lo escuchamos... Bueno, es que lo he corrido yo y se ha corrido lógicamente. Porque están sincronizadas la frecuencia de transmisión y tal. Está en el centro de... Si lo pusiera en banda lateral, estoy demasiado fuera. Nada, vuelvo a CW y paro. Cuando usáis para ajustar el botón tone, no es como el de tune. El de tune en los equipos de radio, cuando le das al tune se pone en transmisión directamente. Aquí, cuando le ponemos tone, lo que hace es, se prepara para mandar 2 tonos, pero no transmite. Tienes que darle a TX y tienes que estar, perdón, en banda lateral, lógicamente. En telegrafía no se mandan muchos tonos, se manda solo uno. Nos vamos a USB, voy a buscar ahora otro trozo que sea, voy a cambiar de frecuencia, 66700, 67, ¿vale? Estar atentos a la FI que está aquí y vamos a darle a tone, ya está puesto, y TX. No sale nada. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que no sale nada? Porque tengo la ganancia a 0. Es verdad. Vale, no solamente influye sobre el micrófono, sino también sobre el todo, ¿vale? Vale. Entonces, si veis aquí, hay 2 señales, 2 tonos, los 2 que estoy transmitiendo, pero si le doy mucho drive, ahí ya no debería hacerlo, porque empiezo a tener 2 productos de intermodulación, aquí y aquí. Sí. ¿Vale? Yo lo sé que hasta 60, 65 es donde puedo estar. Perfecto. Interesante. Para eso sirve el tone, para ajustar cuál es el máximo nivel de drive que has de poner para no empezar a saturar el amplificador lineal o toda la cadena de amplificación, ¿vale? Y por otro lado, como habéis visto, al ser un audio, no simplemente poner en marcha la portadora, al no tener aumentada la ganancia de micro o la ganancia de audio, ¿vale? No salía nada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? A ver, voy a mirar a ver si hay algo en el chat. Una pregunta, si me permitéis. Dispara. Yo tengo, después del Pluto el CN0417 y un Spectrian con entrada de 10 dBm. He visto que tú tienes un amplificador chino, que me parece que tengo uno por aquí también. ¿Te parece que, necesito poner el drive al máximo y yo creo que me salen unos 3-4 vatios, salgo bien en el waterfall sin problema, ¿no? Pero me he fijado que tú con un poquito de drive ya sales en el waterfall. Quizás es que me falta un poquito de drive, ¿no? Bueno, yo lo que te sugiero, Tomás, y os sugiero a todos es que os lo escribáis en el papel primero, considerando las ganancias de cada chisme, ¿vale? Tú tienes un amplificador final, ¿vale? Que necesita 10 dBm de entrada, ¿no? Correcto. ¿Has dicho? Sí. Vale. El amplificador del CN417, según las especificaciones que da, tiene 20 decibelios de ganancia, ¿vale? Con lo cual, en principio, con menos 10 delante, menos 10 dBm, más los 20 de ganancia, tienes los 10 positivos en el otro lado. Pero bueno, has de contar también, desde ahí, si tienes cables en medio y cuál es la pérdida, incluyendo los conectores, etc. ¿Vale? Yo lo hice así porque yo después del CN417 tengo 3 decibelios de pérdida. Y el chino, con 10 dBm no se excita. Necesita mínimo, pues como 200 milivatios, que son, no me acuerdo ahora, como 200 milivatios, una cosa así. Un milivatio serían 100, serían 10, como 13 o 14, ¿vale? Entonces, para tener los 10 que necesito, tengo que meterle menos 10 y como el otro, el
chino, el previo chino que estoy utilizando, esos en 2,4 dan como 10 decibelios de ganancia, 11 a lo sumo, en recepción, sobre todo para que no te pases de su punto de saturación que vuelve a ser no lineal, porque al final es que hay que jugar siempre con ganancia del dispositivo, cuál es la salida que produce un decibelio de compresión, hay que quedarse al menos un decibelio por debajo para evitar para que sigas estando en el lado lineal, y así en cada caso, ¿no? De esta manera yo no necesito llegar al 100. Como veis, en el 65 automáticamente ya empieza esto a saturarse, ¿vale? Lo hice así para tener más rango, sobre todo si después cambiaba el amplificador lineal adicional que tengo fuera. A ver, que tengo aquí, ha habido algo, es que cuando salen los del chat, pero es que no sé cómo ponerlo. A ver si soy capaz de poner el chat. A ver, ya lo veo, chat. Vale. 200, gracias, Salva. 23 dBm necesito yo de entrada, ¿vale? 200 milivatios que necesito de entrada para que el chino dé algo, ¿vale? Necesito 23 dBm. El último amplificador, que es el CN417, da 20, necesito 3 de entrada. Y como los 3 solos no me los da el Pluto, ¿vale? Necesito ponerle 10 más de delante, con lo cual con menos 7 en el Pluto, o menos 5, consigo la máxima. ¿Dónde están los menos 5? Pues más o menos en el 60%. Entonces, a la hora de diseñar toda la cadena de amplificación, mi experiencia es que hay que tener en cuenta cada uno de los elementos con su ganancia y sus pérdidas, y dos, en cada elemento mirar cuál es lo que le llaman el P1 de B, que es el punto donde tienes una reducción en un decibelio sobre la ganancia que le correspondería de forma lineal. De esa manera siempre estás trabajando con todos los equipos en la parte más lineal posible de la que están diseñadas. Y no todos trabajando a tope, porque al final acabas distorsionando y generando productos de intermodulación, y de esa manera es un poco más en control. ¿Me he explicado? Muy bien. Yo lo probaré con el poquito a poco aumentando el drive. Vale. Ok. Volvamos un momento. Gracias, Salva. ¿Qué inicio el consejo con el tengo que seleccionar en el cuadro de anclaje de la baliza y cuando vuelvo a encender una vez, selecciono nuevamente y no consigo que se mantenga una sesión a otra? Ahora te respondo, 2 Alfa Zulu Whisky. Acabo con lo de la transmisión y vuelvo a esta pregunta. Gracias por la pregunta. Vamos a ver. Hemos visto para qué sirven los tonos. Para ajustar, de momento no hemos modulado nada. Vuelvo otra vez aquí a los botones y hay 2 cosas que yo os recomiendo. Una es usar en el audio la parte de ecualizador, ¿vale? Yo tengo una voz que tiende a ser grave, aunque me escucho a mí mismo y la veo muy aguda, pero al final el ecualizador del SDR Console ayuda mucho y dependiendo de cómo tenga uno las características de su propia voz, lo mejor es ajustarlo. Yo normalmente lo pongo pues subo más los tonos medios y altos, ¿vale? Porque si no, y aquí automáticamente te lo va graficando, ¿vale? De esta manera, pues hay quien hasta, pues esto, con máximo hasta 20 dB es una cosa así, ¿vale? La otra, las ganancias, yo las tengo puestas todas a 0, ¿de acuerdo? Porque no hace falta, pero aquí podrías incrementar la ganancia de micrófono, es decir, hacerle un previo al micrófono que estás utilizando con la tarjeta de sonido para asegurarte de que tienes suficiente ganancia. El programa tiene diversos módulos para tratar el audio tal como llega de entrada por la tarjeta de sonido y requiere en muchos casos estar a tope en muchas cosas para que funcione. No os preocupéis que no distorsiona, ¿vale? Salvo que os paséis muchísimo. Entonces, esto es una cuestión de jugar, de monitorizarse uno mismo, ver qué tal llega el sonido, los tonos, etcétera, y luego en el waterfall ver cómo esta es otra estación que está por aquí, ¿vale? Dejadme mirar. Esta, por ejemplo, que voy a sintonizar ahora, ¿vale? Si no es un Pluto se acerca, pero los Plutos son fáciles de detectar cuando los ves porque en general si la gente no hace overdrive sale súper recta. Está muy bien filtrada la señal. Este seguramente es alguien que está transmitiendo con un Pluto. Si lo veis aquí, no se pasa del ancho de 2,6 kHz y la señal mancha en todo el rango de frecuencias, desde las más bajas aquí hasta las más altas. Para conseguirlo, la mejor manera es utilizar el ecualizador. Eso ayuda mucho
a mejorar la calidad de la señal y la inteligibilidad de la señal, ¿vale? Se ajusta 3 puntos, que son opciones, y en Gains nos vamos al ecualizador. Yo ya lo he conectado, lo he puesto aquí, ¿vale? No vamos a poner más contenido ahora, ¿vale? Bueno, lo he puesto, ¿de acuerdo? He ajustado el ecualizador, pero aquí en la pestaña transmisión lo tengo que activar, porque si no lo activo no sirve de nada. Entonces, activo el ecualizador y entonces se queda marcado. Activo el procesador de audio. ¿Vale? Y claro, si como no tiene... alrededor del 81, alrededor del 80 el otro, pero sin miedo, ¿eh? 85. Puedes utilizar el box si lo deseas, ¿vale? Déjame un segundo, que yo utilizo aquí un micrófono de estos de estudio, es un Behringer, un B1, ¿vale? Me voy a poner en alguna frecuencia que no haya nadie. Y entonces voy a intentar transmitir y esperar que funcione. Para transmitir es pulsar el botón TX o una de las pocas teclas que tiene asignadas este programa, porque ese es otro de los problemas que tiene, es que no tiene teclas asignadas. En el caso de transmisión es fácil, es F5, ¿vale? Tengo activado el tono, perdón. QRZ, Echo Alpha 4, Bravo Fox Kilo. Vale. Si os fijáis, he ajustado mal antes la frecuencia con el sheet, porque no es lo mismo ajustar para telegrafía, porque tienes la diferencia para que te se produzca el tono, que para hacerlo en USB. Estoy todavía abajo. Llámese, la diferencia son 400 aproximadamente, ¿vale? QRZ, Echo Alpha 4, Bravo Fox Kilo. Pues todavía un poquito más. Y 4BFK, QRZ Satellite. No sé si habéis podido oír el sonido. ¿Habéis podido oír el sonido? Poquito, poco. Bueno, es que no está muy fuerte. Espérate, a ver si... Pero se ve ahí en el waterfall. Se nota que es un Pluto, ¿eh? O sea, es que en cuanto transmita, no le tengo puesto el enmudecimiento, ¿vale? Echo Alpha 4, no, es que se retroalimenta, ¿vale? Pero bueno, no merece la pena. Sí, sí, Con se esto, escucha, se escucha. aunque no esté transmitiendo, aquí tenéis el monitor. Él recomienda que llegue a 150, ¿vale? O sea, en la mitad de la zona roja. Esto es 125, entre 100 y 125 recomienda que esté, y su recomendación es poner el audio a 80 y 80-81, ¿vale? Una de las cosas, voy a bajar el audio para que no se oiga, pero quiero que veáis el efecto de poner o no el ecualizador viendo el espectrograma de recepción, ¿vale? QRZ es Echo Alpha 4, Bravo Fox Kilo, Europe America 4, Bravo Florida Kilo testing. Echo Alpha 4, Bravo Florida Kilo y 4BFK testing. Si os habéis dado cuenta, hay una gran diferencia de la señal cuando pones el ecualizador o no. Consigues manchar mucho más espectro, ¿vale? Entonces, aquí tenéis las opciones también de escoger distintas entradas. Yo en mi caso el default es esa línea, pero si tienes varios micrófonos conectados o varias líneas, puedes usar varias líneas de entrada. Con esto enmudeces el micrófono, por si te vienen a buscar cuando estás haciendo un cueseo y no quieres que oigan los gritos por enredarte todo el rato con la radio. Y luego tienes distintos perfiles, normal, de X, otros, ¿vale? Aquí os animo a que juguéis, yo estoy normalmente en el normal y listo. Y aquí si utilizáis el box, no hace falta pulsar el TX, simplemente tienes el box, la ganancia de box, y la otra opción, el retardo del box desde que has hablado, si haces pausas para que no se corte la transmisión. Puedes mandar tonos CTSS y luego aquí tienes un espectrograma e incluso puedes monitorizar tu señal, etcétera. O sea, lo puedes complicar ad límite, ¿vale? Y en esta última parte, aquí si escribes un texto, por ejemplo, test 4BFK,
y le das play, ¿vale? Espérate que no haya nadie aquí, voy a ponerme en otra frecuencia que no haya nadie. Le das al botón play, se pone a transmitir y si veis aquí, sale el texto. ¿Vale? Hay muchos programas que hacen esto, ¿vale? Hay muchos programas que hacen esto. Bueno, otra vez le vuelvo a dar. Perdona un segundo, ahora cuando acabe lo paro. Ya se ha parado. Y aquí otra vez 3 botones te permite cambiar el tamaño del texto, que sea más grande, más pequeño, ¿vale? ¿Llamador automático? Perdón. Llamador automático. ¿Llamador automático a qué te refieres? ¿A este de lo del texto? No, que pongas tu voz grabada y que llame puedes hacer, SDR Console. Sí, puedes hacer una grabación y entonces con el Box Gain reproduces la grabación, lo metes por un cable virtual de audio en la entrada y ya está. Y luego, o sea, por ejemplo, yo aquí eso es un truco, pero no lo hace el propio SDR Console de fábrica, digamos, ¿no? No. Que yo sepa, no. Vale. Sí, pones un loop ahí con un programa de audio y a través del audio cable, virtual, sí. Y seleccionas el cable virtual. Aquí puedes seleccionar cualquier entrada. Buena idea, sí. De la misma manera que puedes seleccionar cualquier salida. Claro. ¿Vale? RX a la izquierda, TX a la derecha. Bueno, pues con esto hemos acabado de probar que funciona el Pluto en transmisión. Señores, son las 8 menos cuarto. Preguntas. Otro día hacemos lo de los satélites meteorológicos. Salvo que queréis quedaros más, pero igual es un poco rollo, me refiero a estar aquí 2 horas sentado delante de la pantalla. El otro día, Alex, cuando estábamos probando, que yo estaba ajustando el audio, yo marcaba el ecualizador, los tonos medios, pero no le daba a la casilla equalizer en la pantalla principal. Esto es el interruptor. Le di, y estuve como media hora probándolo y nunca le di ahí. O sea que tiene sus cositas esto. A ver, tengo un nuevo mensaje aquí. Alfa Zulu Whisky, si estás todavía, ¿me puedes repetir de viva voz la pregunta? Que la estoy leyendo, pero no la acabo de entender muy bien. Igual estoy un poco torpe. Todos podéis habilitar el micrófono si lo deseáis, ¿eh? Bueno, la pregunta que hacía Alfa Zulu Whisky es la siguiente. Cada vez que inicio el console con el RTL SDR, tengo que seleccionar en el cuadro de anclaje de la baliza los 750. Y cuando lo vuelvo a encender otra vez, tengo que seleccionar nuevamente sí. No se mantiene de una sesión a otra. Es decir, cada vez que inicias el SDR console, tienes que pasar por el protocolo de lanzar el Geostationary Beacon, marcarlo y ponerlo en marcha. De una sesión para otra no se enciende automáticamente, ¿vale? Entonces, el ejemplo lo vamos a ver ahora. Está encendido, cierro el programa, lo vuelvo a abrir. Le pongo el Pluto, que era lo que estábamos usando antes, lo detecta todo, está en marcha, porque esto funciona, pero necesito volver otra vez a activarlo, no se activa solo, ¿vale? Esta puede ser una opción que se le puede pedir a Simon para que la incluya por defecto. ¿Más preguntas que tengáis? Nada, yo lo estaba instalando, Alex, porque todavía no tengo el Pluto y la instalación y estaba haciendo pruebas mientras estabas dando la charla con el AirSpeed y sin problemas, ¿eh? El aire, dime, ¿y? Y que nada, que sin problemas, fenomenal. O sea que... No, el AirSpeed es uno de los muy buenos para V y para HF. Yo creo que he leído muy buenas críticas también. Sí, nada, vamos, estaba haciendo... lo cobran. Sí, estaba haciendo pruebas y es bastante intuitivo. Y luego con las explicaciones y tú que te lo tienes más chapado que otro poco, pues la verdad es que es muy útil. A ver si me llega el Pluto y empiezo con él. Uno de los comentarios que yo he leído y he escuchado sobre todo es que el SDR Console gana sobre algún otro, sobre todo en recepción, porque la calidad del audio es bastante buena. Es decir, yo creo que Simon le ha dedicado tiempo y esfuerzo
en los filtros de audio para que la voz tenga muy buena inteligibilidad. O sea, si lo pones en FM se oye espectacular en estéreo. Sí, sí, no, es que estaba haciendo pruebas en FM y vamos, es espectacular. Vale. Entiendo, yo no tengo ningún otro dispositivo que sea receptor transmisor, aparte del Pluto, pero entiendo que para la MSDR pues variarán los controles en la parte izquierda, ¿vale? Pero la operativa de transmisión seguirá siendo la misma, ¿vale? En el HackRF lo desconozco, así es que si tenéis otro tipo de hardware que queráis probar, pues os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y además, una de las ventajas es que con un pequeño, bueno, con un ordenador portátil, etcétera, pues entre esto o el equivalente, etcétera, y con un poquito de hardware, pues tienes una solución chula para empezar a trabajar en el mundo de las microondas, dado que en VNU cada vez tenemos más ruido, pues habrá que ir subiéndose para arriba. Y para es útil, el Pluto es muy útil, la verdad. Y para muestra un botón. Bueno, ya os adelanto una cosa en la que estoy trabajando que me va a llevar todavía algún tiempo, y es que estoy viendo cómo desarrollar dos placas para ponerlas accesoriamente al Pluto, una con filtros para recepción y LNAs, y otra para transmisión. Pero bueno, la selección de los componentes, etcétera, es entretenida, sobre todo si no te dedicas profesionalmente a esto, que no es mi caso. Con lo cual, lo más probable es que mi selección sea la que yo crea que es mejor, buscando coste y contraprestaciones, y luego hacer una placa que para que funcione al menos hasta 5 o 6 gigahercios con cierto nivel de calidad, pues va a tener que ser una placa de esas con 4 capas, que barata me parece que no va a salir. Pero bueno, ya encontraremos algún proveedor chino cuando Alex, haciendo varias yo creo que compensa. Sí, pero bueno, que no salen las 5 a 2 euros como las normales. No, ya, es evidente, pero bueno. Que tampoco, sí, pero bueno, esto para el próximo Micromit a ver si está hecho. Bien. Muy bien. Oye, yo tenía una última pregunta, Alex. Sí. Hostias, a ver si soy capaz de enseñártelo. ¿Logras ver el chino este? Sí. ¿Este has sido capaz de hacerle funcionar? Ese es un amplificador lineal, ¿no? De esos. Sí. Antonio, sí. 4 Lima Eco lo ha hecho funcionar. Funciona muy bien. Vale, perfecto. Porque es que yo estuve hablando con José y José no había sido capaz, HMJ. Y yo dije, bueno, voy a esperar, no sé a que la prepare. Pero vamos, si me decís que funciona muy bien. Eso funciona y te da 1,1 vatios. Vale. Una fuente de material, si no queremos pedirles a Analog Device, a Minicircuits que nos mande unas muestras y tal, y nos apetece entretenernos. En los amplis chinos, en general, todos llevan un filtro de 2,4 de esos cerámico que se puede desoldar en la línea de recepción y utilizarlo luego en uno de esos amplificadores. Obviamente la pista no está bien calculada, cuando la cortas cambia, etcétera, pero bueno, para jugar y enredar, sí, no, en 2,4 además. Ya tenemos material. Yo ese ampli es el mejor atenuador que tengo. Mira, hablando del Rey de Rubo por aquí. Yo ya lo había visto, pero no se hacía aquí, no se manifestaba. Bueno, es que resulta que no tenía la cámara enchegada y la cámara lleva el micro, por eso estaba hablando yo solo. Pero tengo varios y pensé, digo, bueno, se me habrá roto el analizador de redes. Y me lo llevé a casa de Iván y tenía la misma atenuación que aquí. He tenido muy mala suerte con los dos, pero no consigo sacarle ni un dB de ganancia. Son una castaña. Bueno, vamos a ver, que pedimos peras al olmo muchas veces, pero bueno, sí. Bueno, pero... Si te sale bueno, es genial. Sí, pero yo, por ejemplo, al que más potencia he sacado han sido 2,5 vatios. Nunca he logrado, y normalmente 2 vatios ya está muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Perfecto. Yo el mejor que he probado es uno que consiguió el Manel, que no sé, el 3FLX, que para la baliza de 23 es una plaquita pequeña y ese sí que daba las especificaciones, pero ese no era chino, ¿verdad, Manel? Desmuteate. Estás en mute. Sí.
lo buscaré y ya os lo pondré en el... En el Telegram mismo. Y en el Telegram os lo pondré. Con ese sí que se hace bien drive para el amplificador chino, el de Wi-Fi, el que da 800 vatios, pero que después realmente da 3 vatios. Sí, lo chuchas mucho. Muy bien. Pues si tenéis alguna pregunta más, encantado. Y si no, el sábado que viene montaremos otra para lo de los satélites meteorológicos, las telemetrías y tal, y así me dará tiempo de acabar de probar los 2 engendros que he colocado hoy en el jardín.